Como saben, nuestra iglesia es una iglesia que estudia la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y entonces estamos estudiando el libro de Génesis. Y vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Génesis, en el capítulo 10. Capítulo 10 de Génesis, por favor, querida familia. Y vamos a continuar. Esto es uno de esos capítulos en que uno dice, ¿qué vamos a extraer de este capítulo? Porque hay un montón de algunos nombres, algunos descendientes y todo eso. Pero la semana pasada nosotros terminamos el capítulo 9 con una enseñanza muy profunda, pero a la vez confrontacional. Vimos nosotros a Noé fracasar y tener un tropiezo importante en su vida. Él intencionalmente sembró una viña, esperó que el fruto creciera, bebió del vino y él se embriagó, y entonces él cae desnudo en su tienda, es visto por Cam. Lamentablemente Cam no tapó a su padre, no cubrió a su padre, sino que divulgó la noticia. Y los otros dos hermanos, a diferencia de Cam, sí fueron misericordiosos, tuvieron la gracia de Dios de poder cubrir a su padre de la vergüenza que había ocurrido con él. Pero también vimos que esa vergüenza que él pasa, que no pasa en el Antiguo Testamento, es una vergüenza que fue borrada hacia el Nuevo Testamento. Porque cuando nosotros vimos Hebreos capítulo 11 y vemos el Salón de la Fama de la Fe, vemos el nombre de Noé allí. Y no vemos su vergüenza allí. Lo vemos cubierto de la gracia de Dios. Y eso es lo que la gracia de Dios hace con cada uno de nosotros. La gracia de Dios es la que nos cubre de todo nuestro pecado y de toda nuestra vergüenza. Y Él la cubre y nos deja sin culpa alguna cuando nosotros recurrimos y vamos a Jesús y creemos por Él en la fe. Y vimos que la gracia de Dios entonces brilló a través de Sem y Jafet en el capítulo anterior. En el capítulo 10 básicamente lo que vamos a ver es cómo a partir de los tres hijos de Noé, que fueron Cam, Sem y Jafet, surgió las naciones de la antigüedad. De ahí surgieron todas las naciones de la antigüedad, todos los grandes imperios de la antigüedad. Y vamos también a descubrir varias cosas interesantes, porque, por ejemplo, vamos a ver cómo la Biblia destruye la raíz de cualquier base que alguien quiera tomar para el racismo, por ejemplo. Algunos sacan de contexto algunos versículos para apoyar el racismo y ese tipo de cosas, y vamos a ver que no es así. Y vamos a ver también cómo es esto de la Babilonia, que comienza ya a cobrar fuerza en esta época. Y las Escrituras entonces nos van a presentar también al primer prototipo del anticristo, que nosotros también vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Hay mucho que ver, así que te invito a leer los primeros 5 versículos. Dice: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Donamim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Entonces, querida familia, vemos aquí primeramente es que comienza el capítulo describiendo la descendencia de Jafet primeramente. Históricamente, los descendientes de Jafet fueron los que migraron hacia el norte y al oeste. Ellos poblaron lo que hoy día nosotros conocemos en el presente como Europa, ¿no?
Ellos fueron hacia ese lado, ellos poblaron esa zona, las islas del Mediterráneo básicamente, algunas partes del Asia Menor. El verso 5 llama pueblos de las costas, ¿ya? Y para nosotros, que en su mayoría, obviamente todos los que estamos aquí, a no mediar que alguno tenga sangre hebrea, todos nosotros los de origen gentil, o sea, no judíos, no hebreos, descendemos de esta línea genealógica. Pero hay algo muy hermoso en estos versículos porque siglos más tarde, el apóstol Pablo, que sí era un judío descendiente de Sem, sería enviado por el Espíritu Santo para cruzar el mar y para predicarle el Evangelio de gracia a todos los descendientes de Jafet, años más tarde en Europa. Pablo fue el primer hombre que pisó Europa para predicarles de Jesucristo a esas personas que habían llegado aquí, en tantos años atrás, a ese mismo territorio. Y esto, la verdad es que nos enseña, familia, un principio que es muy importante de entender. Es un principio vital para todos nosotros. Y el principio es el siguiente. Dios siempre pensó en la salvación global. Es decir, Dios siempre quiso que el mundo le conociera y pudiera experimentar la salvación, viniera de donde viniera, estuviera donde estuviera el hombre. Siempre Dios quiso llegar allí para salvar a la humanidad. Dios es el Dios de las naciones y desea que cada persona de este mundo, sea de donde sea, provenga de la tribu, del pueblo, de la lengua y de la nación que provenga, le conozca y experimente una relación personal con Él. Y esto me trae a la memoria lo que el apóstol predicó cuando llegó a Atenas en Hechos capítulo 17, versículos 26 al 28. Fíjense que allí el apóstol Pablo predica y nos dice algo muy interesante. Nos dice lo siguiente: de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces me encanta cómo el apóstol Pablo, años más tarde, llega a ese territorio, llega a Europa y también está aquí en este lugar, ¿no? En el Asia antiguo, en Atenas, predicando de Jesucristo. Y lo que él predicó es el deseo que Dios tiene de que el hombre le conozca donde quiera que él esté. Y estamos viendo que en realidad Dios hizo todas las naciones del mundo. O sea, no es que Dios no conozca ni conociera lo que iba a venir después. Dios hizo las naciones del mundo para que habitaran sobre la tierra. Él determinó los tiempos, Él determinó las fronteras, Él determinó todas esas cosas que nosotros vemos hasta el día de hoy. Pero la finalidad de Dios siempre fue la misma. La finalidad de Dios no es que todos seamos iguales. La finalidad de Dios nunca fue que cada persona hablara el mismo idioma, que cada persona tuviera el mismo color de piel, porque todos tenemos un color de piel diferente. La finalidad de Dios no fue que fuéramos tú y yo igual, idéntico uno al otro, sino que cada uno con su propia cultura y en su propia cultura pudiera conocer y experimentar la gracia de Dios. Eso es sumamente importante, que los hombres en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo pudieran buscar a Dios de tal manera que lo pudieran encontrar y que Dios no está lejos de ninguna de las personas que viven en este mundo. Por muy lejos que pueda parecer que estén, no hay ningún lugar que sea tan inalcanzable para que la gracia de Dios llegue
a ese lugar, sea cual sea ese lugar, de cualquier pueblo, tribu, raza o nación, incluso en cualquier condición, ¿no? Hablábamos ahí de nuestro hermano que tenía un ministerio en las cárceles, ¿no? Y pensaba en cuánta gente desprecia un lugar como ese, ¿no? Para ir. Es un lugar que muy poca gente quiere ir, ¿no? Las cárceles. ¿Cuánto ellos necesitan escuchar las buenas noticias de Jesús? ¿Cuánto el mundo de la drogadicción necesita oír acerca de Jesús? Jesús va y la salvación va y tiene que llegar a todo rincón del mundo. Entonces me encanta esto. Qué poderoso es lo que Pablo dice. La Biblia destruye el racismo desde el libro de Génesis porque no hay razas superiores ni inferiores. Hay una sola raza, es la raza humana. La raza humana. Con sus colores diferentes, con sus lenguas diferentes, con sus cosas diferentes, sus territorios diferentes, y eso no está mal. Pero Jesús ha venido para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Todos, familia, sin importar nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, venimos de un solo hombre, y es Adán. Fuimos salvados a través de un solo barco, cuando la humanidad fue destruida por completo, el arca. Y fuimos redimidos por una misma sangre, la de Jesucristo. Todos parejos. Alguien dijo por ahí, a los pies de la cruz, todos estamos en la misma condición y necesitamos del mismo sacrificio, del mismo Salvador, Jesucristo. Entonces es interesante cómo el mundo empieza a poblarse a partir de aquí, pero también es interesante cómo Dios va detrás buscando al hombre para salvarlo, ¿no? Sin importar dónde lleguen, sin importar dónde estén, sin importar dónde se encuentren, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre en los versos 6 al 20? Lamentablemente aquí vamos a entrar en una situación bien interesante, en una situación peligrosa, y es el espíritu del anticristo que comienza a manifestarse ya en el mundo desde muy temprano. Dice el 6, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Ramá y Sabteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naftuim, de Patrusim, de Cal-Uim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Eveo, Araseo, Sineo, del Abadeo, Semareo y del Amateo, todos enemigos del pueblo de Dios después, más adelante. Y después de las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza. ¿Te suena Gaza? Y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Ok, al avanzar entonces, ahora está, primero era la línea de Jafet, luego viene la línea genealógica por medio de Cam. Y la historia da un giro muy triste en la descendencia de Cam. ¿Por qué da un giro? Es algo que Noé, movido por el Espíritu Santo, ya había profetizado en el capítulo anterior.
cuando Cam observó su desnudez y no lo cubrió. Y cuando él se entera, Noé maldice, no a Cam, sino a Canaán, que es su descendencia, ¿no? El Espíritu Santo había adelantado y profetizado que la genealogía de Cam iba de alguna manera a experimentar algo terrible. Y es que, obviamente, cuando Cam vio a su padre embriagado desnudo, al cometer ese pecado de recrearse en esa caída, se expuso, y siempre una actitud de pecado como esa deja una semilla y engendra una generación rebelde. Por eso es importante la vida que estamos llevando como cristianos. Los descendientes de Cam, entonces familia, lo que hicieron fue emigrar principalmente hacia el sur y hacia el este, poblando África, ¿no? Lugares como Egipto, como Etiopía y básicamente la tierra de Canaán. Pero de esta línea surge un hombre que necesitamos prestarle muchísima atención, y ese hombre es Nimrod. Ha sido mencionado ahí, ¿no? Nimrod. Varias veces, en varias oportunidades está mencionado y tiene un sobrenombre. El nombre Nimrod, su nombre, viene de la raíz hebrea marad, que significa rebelión o vamos a rebelarnos. El origen de su nombre, la raíz de su nombre, ¿ya? Y si se da cuenta, el verso 9 dice que fue un poderoso cazador delante del Señor. Y esa frase se repite 2 veces. Fue un poderoso cazador delante del Señor. Entonces, si nosotros lo leemos así como a simple vista, podemos darnos cuenta y podemos pensar, mira, es un vigoroso cazador delante del Señor. O sea, él usaba la caza para la gloria de Dios, ¿no? Para honrar su nombre. Pero no es así. El original, en el que fue escrito la Biblia, que es el hebreo en el Antiguo Testamento, la expresión delante del Señor es Limne Yahvé, que significa en contra del Señor. Significa desafiando el rostro del Señor. Por lo tanto, cuando nos dice que Nimrod era un poderoso cazador delante del Señor, nos está diciendo y entregando una información que es importante, que él cazaba, y no se nos menciona que cazaba. Pero lo que él estaba haciendo era cazar y hacerlo desafiando al Señor, estando en contra del Señor. Hay tradiciones judías e historiadores que dicen que Nimrod no cazaba animales, cazaba almas, personas, humanas. Fue el primer dictador de la historia. Él subyugó una enorme cantidad de personas. Él fundó una enorme cantidad de ciudades, como se dieron cuenta. Algunas de ellas muy grandes y muy fuertes. Él cazó a las personas para esclavizarlas. Ojo con eso. La esclavitud ya comienza a manifestarse. Esclavizó a las personas para servirle a él y para construir su imperio personal. Por eso la frase fue un poderoso cazador delante del Señor. Porque él cazó a las personas, él robó sus vidas, él robó sus almas y él las atrajo para que le construyeran a él personalmente un imperio y las ciudades. Y de aquí viene este trabajo forzado, impuesto por alguien por primera vez. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el imperio que él comienza a construir? Noten el verso 10. Es importante lo que dice. El comienzo de su reino fue Babel o Babilonia, de donde viene la palabra Babilonia, ¿no? Entonces, el imperio que él comenzó a construir es la antigua Babilonia. Y a lo largo de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, Babilonia siempre ha simbolizado exactamente lo mismo. Babilonia no es una simple ciudad en la Biblia.
Cuando la Biblia habla de Babilonia, no solamente está hablando de un lugar geográfico, sino que está hablando de sistema. Está hablando de un sistema y un sistema organizado por el hombre en abierta rebelión contra Dios. De hecho, en Apocalipsis se nos menciona la caída de la gran Babilonia, y hay dos Babilonias distintas, y las dos caen en Apocalipsis, en el 17 y en el 18. Hay una Babilonia político-comercial, un sistema que tiene atado al mundo, y un sistema religioso, una Babilonia religiosa. Y ambas tienen la misma finalidad, que el hombre tome un camino diferente que no sea el camino que Dios ha trazado para el hombre. Hace que el hombre pueda perderse y pueda desenfocarse de su creador y hacer las cosas de manera independiente, haciéndolas a su manera, alejado del Señor y su palabra, alejado de su idea original. Entonces lo que hace Nimrod es fundar estas ciudades, cazar almas de personas, cazar personas, literalmente, para usarlas y para engrandecer su propia vida y su propio imperio. ¿Quién hace eso? No hay otro que haga eso sino Satanás. Satanás es el que hace exactamente eso. Entonces, de alguna manera, Nimrod vendría siendo un prototipo, un proto-anticristo, ¿no? Alguien que está mostrando cómo sería alguien que va a desafiar a Jesucristo, ¿no? Y Apocalipsis 17:5 nos menciona un poco esta Babilonia. Nos dice que en su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, Babilonia está claramente representando todos los sistemas que están contra el Señor, contra su palabra, contra su autoridad. El mismo sistema de rebelión que empezó Nimrod en Génesis es el sistema que terminará siendo juzgado y destruido por Jesucristo en el Apocalipsis. Entonces, podríamos decir que no es nuevo el sistema y esta idea de alejarse de Dios y de hacer las cosas independientes de Dios. Ese es un espíritu que perfectamente calza en nuestro tiempo también. La gente tratando de llegar a Dios por su propia manera, de su propia forma. Gente haciendo las cosas independientes de Dios, haciendo las cosas a su manera. Este sistema humanista que la sociedad y el mundo te grita todos los días: no necesitas a Dios, tú eres tu propio Dios, construye tu propio reino, haz tu nombre famoso, aplasta a los demás. La idea es que es tu sistema y tú tienes que luchar para sobrevivir porque tú eres el sistema. Tú eres lo más importante de este sistema. Y tú tienes que hacer las cosas como tú quieres hacerlas, no necesitas a Dios. Ese es el espíritu de Nimrod. Síganme a mí, no sigan a Dios, no sigan lo que Él quiere, no sigan sus enseñanzas, síganme a mí, ¿no? Sigan este sistema, esta es la solución del mundo, no lo necesitas. Es exactamente lo que nos advierte el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16. En 1 de Juan 2:16, el apóstol Juan nos dice que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en Él, ¿qué cosas hay en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria, la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Familia, nosotros como cristianos necesitamos entender nuestra verdadera identidad. Jesús nos dijo en Juan 17:16 que nosotros no éramos del mundo. Nos dijo que nosotros estábamos en el mundo, pero no le pertenecíamos al mundo. Nosotros no pertenecemos a este sistema, porque Jesús tampoco perteneció a este sistema. Jesús dijo, orando al Padre en Juan 17:16,
ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Por eso el mundo los va a aborrecer. Por eso yo les pido, Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los puedas guardar, que estén en tus manos guardados del mal. No quitarlos del mundo, porque eso es algo importante. Dios no quiere que nosotros nos vayamos a encerrar a los búnkers, que nos vamos a encerrar a un búnker y que no salgamos, y que nosotros vayamos a los conventos y nos convirtamos en monjes. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos en el mundo. Es que nosotros vayamos con el Evangelio y las buenas noticias donde estemos. Pero lo que sí está pidiendo y le pide al Padre, que seamos guardados del mal. Que nuestro corazón sea guardado. Nosotros no tenemos que ser cristianos tímidos y cristianos que se separen del mundo, que se aparten y digan, oh, yo no voy a saludar a mis vecinos porque no son cristianos. No me voy a reunir, ni voy a ir a las reuniones, ni me voy a juntar con alguien que tiene este tipo de vicios, ni esto otro. No, Jesús quiere que vayamos a esos lugares. Pero lo que Él quiere que hagamos es que seamos guardados del mal, pero no quitados de aquí. Nuestro reino no es aquí, está en los cielos. Entonces, por esa misma razón, yo soy un embajador en el mundo. Sí, soy un embajador. Tú y yo somos un representante de Jesús en la tierra. Dios nos ha dado un tremendo honor. Y el honor que Dios nos ha dado es que le representemos aquí. Si el presidente de nuestro país nos pidiera ser un embajador en algún país, sería un honor para nosotros, ¿o no? ¿Verdad que sí? Si viene el presidente y te pide, ¿me podría usted representar a Chile en tal país? Y yo le doy todo lo necesario para que lo represente. Es un honor. Bueno, nuestro Padre Celestial nos ha dado el honor de darnos esa posición aquí. Usted y yo somos embajadores aquí, en el nombre de Jesús. Y estamos aquí para anunciar el reino de Dios en un mundo y un sistema perdido que gira en torno al hombre, a un sistema que está absolutamente en contra de su palabra, de Dios, pero nosotros estamos aquí para anunciar la luz en medio de las tinieblas. Y la luz en las tinieblas resplandece. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, estamos en este mundo físicamente, sí, pero no pertenecemos al sistema de Babilonia como este hombre. El sistema de este mundo levanta reyes tipo Nimrod, tiranos, dictadores que usan a las ovejas para alimentarse a sí mismos. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Eso es lo que hace el poder, los que llegan al poder. Ellos no sirven a las personas, ellos se sirven de las personas, ¿verdad? Ahora es muy triste cuando eso ocurre en una congregación. Y lamentablemente muchas veces en las congregaciones pasa que el pastor y los líderes se sirven de la congregación, se aprovechan de las ovejas, les piden sus dineros, les piden cosas y les piden y les piden y les piden. Y el ejemplo de Jesús no es así. El buen pastor, a diferencia del cazador, el cazador mata para vivir, ¿cierto? El cazador mata para vivir. En cambio, el buen pastor dio su propia vida para que las ovejas pudieran vivir. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Y nosotros, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos que ser como nuestro buen pastor. Hemos sido llamados a dar nuestra vida para que otras ovejas puedan conocer a Jesús y vivir verdaderamente libres. Por eso es que Jesús en Juan 10 o 11 y nos dice que el ladrón solo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en
abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor no se sirve de las ovejas, da la vida por sus ovejas. Ese es el ejemplo de Jesús. Esa es la gran diferencia. Y creo que esta es la mayor diferencia y la más relevante entre los sistemas humanos y el reino de los cielos. Los sistemas humanos te quieren esclavizar y te quieren hacer depender de ellos. Y solamente te estrujan, solamente te sacan cosas para beneficios del que está más arriba. Todo es así. Por eso es muy triste cuando una iglesia se convierte en algo así. Pasa a ser una institución y no un organismo como es una iglesia, ¿no? La diferencia más relevante entre los sistemas humanos y el reino de los cielos es que en los sistemas humanos, políticos y religiosos, cualquiera sea, el líder se sirve de sus súbditos. En el reino de los cielos, el rey vino, se humilló, tomó forma de hombre y de siervo y voluntariamente fue a la cruz para darnos el reino. A todos nosotros. Eso lo hizo. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y gloria a Dios por eso, porque no esperemos demasiado de este mundo, familia. No esperes demasiado de esto. Porque finalmente esto se va a acabar. Confía en Jesús. Estás en las mejores manos. Eres parte de un reino muy superior al que estamos nosotros presentes aquí. Hay un territorio que nosotros estamos pisando aquí, este mundo. Pero recuerda que un día vas a pisar calles de oro. ¿Puedes pensar eso? El oro que nosotros apurado lo tenemos aquí en el anillo, ¿no? En el cielo va a estar botado en una calle para ser pisado por ti. Calles de oro. Confía en Jesús, familia. No confías en este sistema. Entonces, familia, ¿te das cuenta que el sistema del mundo ya se está empezando a ver desde el 10, bueno, desde antes incluso, pero está tomando cada vez más fuerza? Y esta es la explicación de las naciones. Todas las naciones vienen de aquí. Y principalmente las más paganas vienen de aquí, de la línea de Cam. Toda esa línea de Cam, lo que va a hacer en el futuro, oponerse al plan de Dios. Siempre oponerse al plan de Dios. Todas esas ciudades, los filisteos, los hebeos, los jebuseos, todos esos se van a oponer al pueblo de Dios. Pero siempre Dios ha querido la salvación de todas las personas. Incluso en esos territorios. Incluso en medio de toda esa maldad. Y de hecho hay una cananea en la línea genealógica de Jesús. Rahab. Y no solo cananea, sino además prostituta. Avergonzaría cualquier... Imagínate, en tu genealogía empiezas a descubrir que atrás una de tus tías en tu línea genealógica es prostituta. Fue prostituta. ¿Y qué fue tu tía? Oye, avergüenza decirlo, ¿no? Jesús no se avergonzó de que en la línea genealógica de él hubiera alguien como ella. Ella fue salva por la fe, por creer en el Dios de Israel, por creer en ese Dios que abrió el mar, por ese Dios que estuvo con Israel delante de todos sus enemigos y le pidió una señal. Fue una fe que actuó en completa alineación con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Una fe trajo cosas concretas, un pacto, una promesa. Pidió que su casa no le pasara nada y cumplió, ¿no? El Señor, firmemente. Entonces, eso, familia. Finalmente, vemos la línea de Sem al final. Y esta línea es la línea de la promesa del Salvador. Versos 21 al 32. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Yeter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sara
y Sala de Eber. A Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jactán. Jactán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar Mavet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Jotam. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Nefar, la región montañosa del oriente. Ellos fueron más hacia las montañas. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Y estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones de sobre la tierra después del diluvio. Llegamos entonces finalmente a la línea del tercer hijo de Noé, Sem. Y esto es súper importante para entender el resto de la Biblia. Del nombre Sem, por si no lo sabía, viene la palabra semita. Y de ahí el término que nosotros usamos hoy día, antisemita. Cuando se dice antisemita, se está diciendo en contra de los descendientes de Sem, ¿no? Y los descendientes de Sem fueron los que poblaron el Medio Oriente. Y de todos los nombres mencionados aquí, el texto resalta a Eber. ¿Se fijan? En el 25 dice que le nacieron sus 2 hijos y se repartieron la tierra allí. Eber, la palabra Eber, viene y se deriva la palabra hebreo. Hebreo. Es decir, a través de este hombre, ¿cierto? Dios está trazando con precisión su pueblo, de dónde va a venir su pueblo y de dónde va a venir finalmente el Salvador de este mundo. ¿Desde qué línea genealógica va a venir el Salvador de este mundo? De Eber, entonces, se deriva la palabra hebreo, que más adelante vamos a ver que se le da este nombre, ¿no? A los israelitas. Antes de ser llamados israelitas, se le llamaba hebreos, ¿no? Los hebreos. Entonces, familia, tenemos por una parte a Nimrod, que estaba ocupado construyendo un sistema de rebelión contra Dios, pero por otra parte vemos a Dios silenciosamente a través de la línea de Sem, trazando la línea de donde nacería un hombre llamado Abraham. De Abraham vendría Jacob. De Jacob, que pasó a llamarse Israel, vendría también el rey David. Y finalmente de esta línea, en un pesebre en Belén, nacería el Salvador del mundo. El Señor de señores, el Rey de reyes, Jesucristo. Y ¿sabes qué, familia? Todo lo que vemos nosotros alrededor hoy, todas las culturas, los idiomas, las naciones, tienen su punto de partida en este capítulo. Es un mundo que se ha ido construyendo, lamentablemente influenciado por el espíritu Nimrod, alejándose de Dios, alejándose de la Escritura, haciendo las cosas independientes de Dios. Es un mundo que se ha ido independizando de Dios. Pero a la vez vemos la esperanza de la línea que viene trabajando el Señor en muy bajo perfil, muy secretamente, hasta llegar al Salvador del mundo, a Jesús, en donde finalmente todas las personas de este planeta que provenimos de un solo hombre, nunca se nos olvide eso, también un solo hombre los puede salvar. Nos dice la Escritura que por cuanto el pecado entró por un hombre y por un hombre entró la muerte, también por un solo hombre entró la vida. Gloria a Dios por eso, ¿no? La vida entró por Jesucristo. Y entonces
estamos en un mundo que tiene dos sistemas que siguen siendo los mismos dos sistemas de siempre. El sistema Nimrod, el sistema de rebelión, de autosuficiencia, de egocentrismo, de humanismo, y el sistema de, ¿no?, el último hijo de Noé, esta última parte de los Sem, de la línea de Sem, que son los que están bajo la voluntad de Dios, bajo la línea del Salvador. Dos sistemas diferentes y dos caminos distintos y dos finales diferentes. Mientras este mundo va a terminar juzgado y el sistema de este mundo tiene sus días absolutamente contados, el sistema del reino de los cielos es eterno y no tiene fin. Y vamos a vivir por los siglos de los siglos, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Al cerrar este capítulo, familia, que a lo mejor harto nombre y todo eso, quiero solo dejarles 3 puntos prácticos para nosotros esta semana. Primero, recordar que somos solo una familia en Cristo, unidos por Él. Que no hay lugar en la vida de un cristiano para el racismo, para el clasismo, ni para el desprecio de alguien por ser diferente. Génesis 10 nos recuerda que la humanidad entera es una sola familia y que está quebrantada con una gran necesidad de un Salvador. El mundo intenta dividirnos por fronteras, por política, por color de piel. Pero ¿qué hizo la cruz? Vino a derribar todas las paredes de separación entre nosotros. De judíos y de gentiles, dice la Escritura, hizo un solo pueblo para Él. Y ya no hay división. Trata a cada persona, familia, en lo práctico esta semana, con el lente de Cristo. Sabiendo que cada familia, cada persona es portador de la imagen de Dios, porque fue creado imagen de Dios. Y que necesita conocer un Salvador. En segundo lugar, cuidémonos del espíritu de Babilonia. El mundo actual está gobernado por la ambición desmedida, el deseo de poder, de rebelión contra los principios de Dios. No construyamos nuestra vida como si estuviéramos en Babel. No busques hacerte un nombre grande. Jesús nos enseñó que en el reino de Dios el mayor es el que sirve a los demás. Que tu meta no sea la fama en el mundo, sino oír al Señor un día decirte: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y finalmente, Dios siempre, familia, va a preservar remanentes y personas fieles a Él. Estaba Nimrod con toda su locura, pero también estaba resguardando una generación diferente. Dios trabaja en lo secreto a veces, familia. Preserva una línea de gracia. Él trabaja a través de la humilde y silenciosa línea de Sem. Y no importa qué tan oscuro se ponga el mundo, Dios siempre tiene el control de la historia y siempre está preparando todo para el regreso de su Hijo. Entonces, Génesis 10 no fue solo una lista de nombres. Es el mapa del amor de Dios a las naciones. Nos muestra una humanidad que rápidamente volvió a rebelarse, pero también a un Dios que pacientemente traza la línea para enviar al Redentor.
Que ojalá esta semana, familia, podamos vivir como ciudadanos del reino y no como esclavos de Babilonia. Analicemos eso. Que esta semana sea algo así, que nosotros podamos pensar esto. Y digamos, Señor, yo quiero vivir para ti como un ciudadano del reino de los cielos. No quiero vivir esclavizado a este sistema. Quiero ser libre y quiero vivir para ti como ciudadano del reino de los cielos, brillando con la luz de Cristo en medio de las naciones, ¿no? En medio de este lugar que el Señor nos ha puesto. Gloria a Dios, familia. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias por tu amor y misericordia, mi Dios. Y porque tú nos has hablado cosas tan importantes. Señor, reconocemos que muchas veces nosotros somos un poco aplastados por el sistema.